Este programa es de clasificación B, menores bajo la supervisión de un adulto. Contenido O, de opinión. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación, se deja constancia que las expresiones manifestadas en este programa y la responsabilidad derivadas de la misma corresponden de manera exclusiva a las personas que la emiten. Las expresiones y comentarios emitidos no representan la posición institucional del medio. Conciencia electoral. Porque el ciudadano debe depositar su voto por la mejor opción para que lo represente. Conciencia electoral. Porque el candidato debe estar revestido de honestidad, honradez y servicio leal a la patria. Conciencia electoral. Una meditación que nos lleva a una verdadera democracia. Ahora inicia Conciencia electoral. Cordiales saludos, amigos, y bienvenidos a esta programación que pone de cara a la provincia de Imbabura los candidatos que pretenden llegar a la Asamblea Nacional, lógicamente con su voto. Usted sabrá el día, en el mes de febrero, por quién votar. Nosotros lo que hacemos es trasladar las inquietudes de los candidatos de las diferentes tiendas políticas para que usted sepa, conozca su pensamiento. Hoy hemos invitado al doctor Enrique Ayala Mora, de conocimiento general, un historiador connotado que ha puesto muy en alto el nombre de Ecuador y me atrevería a decir particularmente de la provincia de Imbabura. A él le saludamos. Bienvenido. Muchísimas gracias por la cordial invitación y aquí estamos pues dispuestos a conversar y a decir nuestras opiniones ante los televidentes. El doctor Enrique Ayala Mora. Vamos a irnos ahora con Jocelyn Echeverría para que nos dé el perfil de nuestro invitado. Enrique Ayala Mora, primer candidato por el movimiento Acuerdo por el Cambio, tiene 66 años, licenciado y doctor en Educación en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Estudió Derecho en la misma universidad y siguió la maestría en Gran Bretaña. Se graduó de doctor en la Universidad de Oxford. Ha sido profesor en 14 países de Europa, América Latina y Norteamérica. Autor de 28 libros y editor de 34. Fue diputado de la provincia de Imbabura y designado a vicepresidente del Consejo del Congreso Nacional. Es especialista en patrimonio cultural y promotor del arte en Imbabura. En su propuesta quiere cambiar la reforma educativa y el bachillerato de educación superior. Busca decidir en una legislación que incentive a la provincia como capital turística del Ecuador. Este fue el perfil profesional de Enrique Ayala Mora, primer candidato por el movimiento Acuerdo por el Cambio. Conciencia electoral. Ya estamos de vuelta, estimados amigos, para dialogar con el doctor Enrique Ayala Mora. A él iniciemos preguntándole por qué esa alianza que se da para llegar tanto con presidente como con asambleístas en las elecciones. Porque la gente pide que nos unamos, porque la gente pide que no peleemos por las candidaturas. Y a eso se debió que cuando conformamos el Acuerdo Nacional por el Cambio, ya hace algunos meses, por iniciativa de las organizaciones de trabajadores, indígenas, de maestros, de profesionales, pues nos comprometimos que habría un solo candidato. Se eligieron 4, yo fui uno de ellos, precandidatos, pero en un momento tuvimos que hacer una elección y en forma muy amigable y madura dijimos, preferimos que vaya el general Paco Moncayo, que todos lo estamos respaldando a él. Fue la única tienda política en donde no hubo peleas, donde no hubo discrepancias, donde no hubo separaciones. Todos estamos detrás de él y efectivamente pues tiene una candidatura nacionalmente auspiciada por la Unidad Popular, la lista 2, Izquierda Democrática la 12 y Pachacuti, que es la 18. Además de 62 organizaciones sociales y políticas del país que precisamente se han agrupado en esto que se llama el Acuerdo por el Cambio. En ese concepto, ¿esta será una campaña de coger las costuras de los demás, campaña de diatriba, de insultos? Bueno, felizmente ya estamos en una campaña medio iniciada, ya se han dado algunos actos de promoción y la tónica tanto de Paco Moncayo a nivel nacional como la nuestra a nivel local en la lista 2, que es la que está auspiciando a Paco a nivel de la provincia de Imbabura, pues ha sido más bien un aire propositivo. No somos una candidatura anticorreísta, somos una candidatura por el país, con propuestas por la provincia, con propuestas que tienen que ver con cuestiones muy concretas, sentidas por la gente, y con otras que son nuestra obligación. Desde luego eso no excluye
que hagamos un compromiso radical de fiscalización y de sanción de quienes han manejado inadecuadamente los recursos públicos. Pero eso, claro, es una necesidad nacional que la sentimos todos conforme se va descubriendo esta enorme cantidad de corrupción que existe en el país, pero eso no nos desvía de nuestro objetivo. Correa se va a ir del poder en mayo y va a quedar la crisis, van a quedar los problemas, va a quedar el país dividido, enfrentado. No queremos aumentar esa división, ese enfrentamiento, siguiendo la política de sabatinas, insultos, agresiones, calumnias y hasta remedos a las otras personas, ¿no? ¿Serán temas de filosofías políticas de la izquierda democrática, de la justicia social con libertad, será del MPD, será del socialismo? Bueno, la idea fue el llevar adelante un acuerdo en el cual tenemos todos una plataforma ideológica básica, en la cual todos estamos de acuerdo, desde el centro hasta la izquierda. Nadie tiene el privilegio de ser el monopolio ideológico. Yo precisamente fui designado, junto con otros dos compañeros, para redactar el documento final de las bases programáticas del Acuerdo Nacional. Y ahí nos hicimos pues el esfuerzo de que posiciones que a veces no coincidían del todo fueran siendo pues amalgamadas, de modo que lo que hoy propone Paco no es una propuesta suya personal, sino del Acuerdo Nacional por el Cambio. En buena hora que esas tiendas políticas pues ya han trajinado tantos años y es posible que tengan una experiencia en cuanto a cada uno de los sectores y a la problemática del país. En nuestro acuerdo hay de todo, tanto en las fórmulas nacionales como en las fórmulas provinciales, y en la nuestra particularmente. Hay experiencia de personas que efectivamente tenemos largo tiempo, en mi caso como maestro, como investigador, como escritor, como experto en temas de patrimonio y además, claro, como político, como legislador, que he sido varias veces, y al mismo tiempo hay gente muy joven que tiene la fuerza de la juventud, la necesidad del cambio, de la innovación. Esas dos cosas, la juventud y la experiencia, la posibilidad de ofrecer lo que ya uno conoce con la fuerza que tiene pues la innovación, todo eso se ha juntado alrededor de la figura de Paco y de su binomio, que todos los políticos tradicionales han criticado por decir no le conocemos. Claro que le iban a conocer si es una profesora muy joven de la Universidad Ecotec de Guayaquil, cuyo principal interés es la educación. Curiosamente ha caído muy bien en el país porque era una rostro fresco, era una persona pues que podía realmente ofrecer una nueva alternativa y que equilibra a la experiencia del candidato mayor de todos. Paco es el mayor. Si bien es cierto que el doctor Enrique Ayala Mora ya no tiene la afiliación de una tienda política como es el socialismo, sigue siendo socialista. Pero desde luego eso se forma uno en la vida y espero que no se borre ni con la muerte. Yo soy militante socialista. Por desgracia, las personas que dirigen el Partido Socialista al servicio del gobierno de Rafael Correa expulsaron a un grupo de personas que estábamos cuestionando al correísmo y por eso yo fui separado de esas filas. Felizmente en la lista de la Unidad Popular se ha acogido no solamente a mí, que yo no tengo partido político en este caso, sino que formo parte de una agrupación nacional de socialistas, que somos la mayoría de los socialistas del Ecuador, que se llama Renovación Socialista. Y entonces en ese ámbito pues nos hemos integrado al Acuerdo Nacional y en la provincia se ha abierto la lista número 2 a diversas personas, la mayoría no afiliadas a la Unidad Popular. Claro que hay rescoldos, diríamos, o rezagos todavía de aquellos socialistas que desgraciadamente fueron, pero de repente por intereses se pasaron y hoy están en la derecha. Sí, hay algunos, pero creo yo que la mayoría ha continuado. Siempre es a veces más escandaloso, más estruendoso cuando alguien sale de las filas, cuando alguien termina siendo un defector, pero la mayoría de los socialistas ecuatorianos, me consta, siguen siendo militantes y siguen del lado de los trabajadores, de los maestros, de las clases medias y por lo tanto están cuestionando al gobierno. Hacia allá es a donde van ustedes ahora, esta unión que tienen para que se siga pensando en el proletariado, para que se siga mirando la problemática de la gente que labora, que trabaja, que permanece muchas veces hasta las madrugadas y con salarios irrisorios. La vida del socialista, la vida del militante es esa. Nosotros trabajamos porque la mayoría de la gente
que antes se llamaban proletarios, pero ahora preferimos decir los trabajadores, de las más diversas formas de trabajo, desde los que trabajan en su casa hasta los que dependen del gobierno, de la empresa privada, las personas que tienen el empleo por cuenta propia, que son la mayoría en la provincia de Imbabura, pues todos ellos queremos representarlos, porque en algunos casos tienen intereses comunes que tienen que ver con el cómo logramos que el empleo sea estable, que el costo de la vida no suba, que los impuestos no se pongan a las personas cada 3 meses uno nuevo, que además tengamos garantías en la educación, un acceso a la universidad que sea pues no solamente libre, sino también de acuerdo a la voluntad del estudiante, de acuerdo al joven, que tiene el derecho irrenunciable a escoger su carrera. Ese es un derecho fundamental. Y desde luego el derecho de la gente a expresarse. Aquí en esta campaña va a haber todo un test nacional sobre la libertad. Y no estoy adulando a los medios de comunicación, porque eso creo que ya no viene al caso, hablar del tema exclusivo de la ley de comunicación, pero por ahí comenzamos. Una ley de comunicación que permita que los medios, en manos de quien estén, tengan la libertad total de expresarse y de invitar a gentes que se expresen libremente. Ese es un punto básico. Que en la educación no se pongan cortapisas, que en los espacios del propio sector público no haya represión, y en ese sentido, pues esta elección tiene mucho que ver también con las libertades. El gobierno a veces ha dicho que tenemos que comer, que tenemos que pensar, que tenemos que estudiar. No, lo que tenemos que reivindicar es la libertad de la gente a hacer de su vida lo que cree que es lo correcto, hasta el derecho a equivocarse. Ya le vamos a tocar luego este asunto de la educación superior en el país. Cuando había tocado yo el tema del socialismo, hay cosas buenas, hay cosas que dejan ingratos recuerdos también. Por ejemplo, la formación de los sindicatos, que trajo luego al paso de los años una serie de consecuencias nefastas, desapariciones de fábricas, ejemplo, los San Pedro de Otavalo, La Joya de Otavalo, centenares de familias se quedaron sin trabajo por esta formación de sindicatos que utilizaron mal las exigencias que le daba la ley. Exactamente. El que se utilice mal un instrumento legítimo no es un argumento para suprimirlo. Claro. Por ejemplo, si una persona abusa de la penicilina, pues va a tener problemas que hasta le causan resistencia a la penicilina, pero no por eso vamos a decir dejemos de tomar antibióticos cuando toca. El sindicalismo fue un avance histórico en este país, surgió precisamente con el Partido Socialista ya hace 90 años y ha sido un gran aporte al Ecuador. Ha habido personas que han abusado del sindicalismo y patronos que también han manipulado el sindicalismo, pero yo creo que eso en buena parte es cosa del pasado. Sí creo yo que la clase obrera ecuatoriana ha ido madurando y ahora pues incluso se sienta a hablar con los empresarios. Raúl, una cosa muy interesante, el Frente Unitario de los Trabajadores invitó a los empresarios a sentarse a la mesa de negociación sin el gobierno para ver qué hacen con el seguro. Esa iniciativa tomaron dirigentes socialistas del Frente Unitario de los Trabajadores y sacaron 11 puntos de acuerdo cómo defender el seguro social frente a la amenaza de que el gobierno le ha vuelto su caja chica. Esa es una de las necesidades imperiosas de quienes vayan a la Asamblea Nacional, una ley que defienda precisamente a los afiliados y el recurso económico que ellos están generando permanentemente. Pero desde luego, el seguro social no es del Estado. El seguro social es de los afiliados y por lo tanto hay que volver a un esquema en el cual los afiliados pueden a través de sus representantes dirigir adecuadamente el IES. Y desde luego no solamente el IES, sino el ISFA, el IESPOL, todo el sistema de seguridad social ecuatoriano que ha sido afectado por el gobierno. ¿Por qué? Porque como tiene recursos, grandes recursos, esos recursos se vuelven un instrumento de política coyuntural. Tenemos que plantear que el gobierno le vuelva a pagar al seguro ecuatoriano el 40% de las pensiones jubilares, porque de lo contrario, en 5 o 6 años, cuando Correa ya no está, el seguro social va a quebrar, no va a haber cómo pagar las jubilaciones, porque precisamente el Estado tiene esa obligación que se consagró en 1946. Eso es ya mucho tiempo. Y aquí ahora pues tenemos la realidad de que suprimieron el pago del 40% de fondos públicos al seguro social. Ahora, claro, como se están comiendo el capital, no hay problema.
Pero el problema va a venir en 3, 4, 5 años cuando ya actuarialmente el seguro no pueda funcionar. Hay situaciones que se deben tomar muy en cuenta y es que la generación de fuentes de trabajo en cada una de las provincias es totalmente diferente unas de otras. Habrá que buscar cómo generar una ley para que pueda acceder a un trabajo sin tener que abandonar la tierra propia, abandonar familia y todo lo demás. Desde luego, hay una cosa que es muy importante en esa observación. En cada provincia hay situaciones de trabajo absolutamente distintas. Por ejemplo, hablaba hace poco por teléfono con un amigo de la provincia de Los Ríos. Y evidentemente en la provincia de Los Ríos hablarles de manufactura, de artesanía no tiene sentido. No hay ni experiencia, ni hay la necesidad. Y además ahí tienen una agricultura de otro tipo dedicada a la exportación, tienen una vida económica pues vinculada al mercado externo muy estrechamente, que no es el caso de nuestra provincia. Por eso es que nosotros hemos hablado en serio de la fritada. No es un tema de folclore, no es un tema de gancho para que la gente nos haga caso en las elecciones, no. Generación de fuente de trabajo. Exactamente, es la cadena productiva que está detrás de la fritada, es un excelente modelo, una excelente muestra de cómo desde adentro, desde nuestras propias posibilidades, podemos generar empleo. Tenemos un ejemplo. Estamos hablando nosotros, por ejemplo, de que se haga comercio electrónico, de que nuestra producción artesanal, que es de mucha calidad, pueda venderse por internet. Y resulta que después de visitar Angochagua y La Esperanza, nos hemos topado con algunas asociaciones de bordadoras que tienen un excelente producto, pero no tienen mercado. Entre otras cosas porque salen a la carretera a ofrecer, mostrando a los carros que pasan sus productos. Eso es inadecuado. Para vender al detán. Pues resulta que hay ya una plataforma que está utilizándose y que vende productos artesanales de la SUAY en internet a Europa y Estados Unidos. Tenemos la oferta de que esta próxima semana vienen los responsables y como una especie de regalo de Navidad les van a dar la posibilidad de comenzar a vender por internet. Luego vendrá, claro, el turno de Otavalo y el de San Antonio, fundamentalmente. Artesanías, ¿no? Porque nuestras artesanías textiles y todo lo demás. Y madera. Creatividad que hay acá. Claro, que tienen una ventaja. Si están exportando sombreros que se apachurran en el correo, porque se vende por correo, y cerámica que es pesada, nosotros tenemos mejor posibilidad de vender porque son telas, porque son textiles y porque son artículos de madera que no pesan tanto. Es decir, tenemos una ventaja comparativa que podemos llevar adelante. Este va a ser el primer intento, vender al exterior, pero hay un montón de iniciativas, de emprendimientos. Para combatir la desocupación. Desde luego, que la gente hace en su casa y que puede vender por internet al mercado interno. Todavía no tenemos la plataforma para el mercado interno, entre otras cosas porque el gobierno no ha puesto las condiciones para que eso funcione. Aquí hay un punto. No se trata, y esto es muy importante, de que el gobierno cree trabajo. El gobierno no puede generar puestos de trabajo. Eso es un engaño. Necesita una ley que pueda permitir la viabilidad para que se pueda improvisar. Que se pongan las garantías. Es decir, que el gobierno garantice la formación adecuada de la gente para que pueda manejarse en el internet. Que se les dé un crédito rápido. A veces necesitan $200, $300 y van del chilquero. Con mínimo interés y agilidad en 48 horas. En fin, hay una serie de requisitos que el Estado debe poner para que la gente misma desarrolle su propia línea de empleo. Y eso es muy importante en una provincia de artesanos, en donde tenemos mucha gente con mucha habilidad manual y además con la costumbre de trabajar en su casa. Estamos dialogando, estimados amigos, con el doctor Enrique Ayala Mora, candidato nacional por la Unidad Popular. Nos vamos a una ligera pausa y ya volvemos. Andrea Elizabeth Casar Villasís es la segunda candidata principal del movimiento Acuerdo por el Cambio. Tiene 37 años, es abogada, comunicadora organizacional y también periodista. Cuenta con 2 maestrías, en Derecho Civil y también en Comunicación Social. Ha sido defensora pública, fue 2 veces concejala de Ibarra durante 2 periodos, a partir del periodo 2000 al 2004 y del 2005 al 2009. Su objetivo es cambiar las leyes que no estén en base a la realidad social. Conciencia electoral. Ya estamos de vuelta, estimados amigos, para seguir dialogando con el doctor Enrique Ayala Mora de la Unidad Popular,
y con la abogada Andrea Elizabeth Casar, a quien les saludamos, le damos la cordial bienvenida. Salúdenle a los otavaleños y a los zimbabreños. Bueno, muchísimas gracias, un saludo muy cordial a quienes nos están mirando y obviamente a esta linda ciudad. Nos decía el doctor Enrique Ayala, la belleza de nuestra candidata nos asegura que tendremos el mejor de los éxitos, ¿será verdad? No, no es solamente eso, porque la belleza es efímera y se pasa y se va. Lo importante es lo que nosotros proponemos y específicamente la preparación que nosotros hemos tenido. Siempre hay que comentar también de la belleza. Bueno, pero de es las porque mujeres. eres un galanteador compulsivo, pues. Pero ¿sí? Yo también dije desde el principio que además de haber sido reina de nuestra ciudad Ibarra, es una persona sumamente formada, tiene varios títulos académicos y sobre todo tiene mucho ñeque para la defensa pública, que también es muy importante y que creo que abona mucho para esta campaña electoral. A propósito de eso, ¿qué considera que debe llevar a la Asamblea Nacional en torno a esto, la Defensoría Pública? Precisamente yo vengo trabajando en la Defensoría Pública desde hace casi 5 años, en los cuales he trabajado con niñez y adolescencia, mujeres, madres solteras, en temas específicos de los alimentos para los menores, también la defensa a los trabajadores que han sido despedidos y que quieren cobrar sus liquidaciones y víctimas de violencia intrafamiliar. Esos son los temas que nosotros hemos tratado y personalmente como defensora pública, y hay mucho que hacer. Primero hay que revisar bien los códigos que ahorita los llevamos adelante, el Código Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico General de Procesos, entre otros, que hay que reformar ciertas leyes para que estén en base a la realidad social y no solamente en base a los intereses de ciertas jerarquías o de ciertos grupos políticos. Esta experiencia en la Defensoría Pública le dará la posibilidad de llegar a la Asamblea Nacional para con ñeque realizar una fiscalización. Sí, no solamente es la experiencia de la Defensoría Pública, yo soy abogada, tengo una maestría en Derecho Civil y Procesal Civil, conozco de las leyes, además soy su colega, soy periodista, comunicadora organizacional y por supuesto he vivido en mi ciudad, conozco la realidad de la provincia de Imbabura, conozco la problemática de cada uno de los cantones, de Otavalo, Cotacachi, Ibarra, Pimampiro, Urcuquí y Antonio Ante, y por lo tanto nuestra propuesta es clara. Los legisladores precisamente legislan y fiscalizan, y por eso es que nosotros queremos ir a legislar con leyes claras y fiscalizar la corrupción que se ha venido dando desde hace muchos años. ¿Tiene conocimiento de la problemática de la provincia de Imbabura en particular? Usted fue concejala también de Ibarra. Sí, fui concejala por 2 periodos. En el primer periodo fue el del año 2000 al 2004 y en el segundo periodo del 2005 al 2009. Hablábamos con el doctor Enrique Ayala y tocábamos el tema de la creación de fuentes de trabajo. El turismo es otro de los medios también. Sin duda ninguna. Es una capital turística del Ecuador y del área andina. Además, en Otavalo no hay por qué preguntarlo, pues cuando uno llega a Madrid, cuando uno llega a Bruselas, le dice, ¿y usted de dónde es? De Ibarra, y le quedan viendo. Le digo, no, si esa es la capital de la provincia donde está Otavalo. Ay, me dice, por ahí hubiera comenzado. Otavalo es una ciudad mundialmente famosa. Hoy tocábamos el tema precisamente de los mindalaes, ¿no? Pero el turismo, claro. Los mindalaes no eran turistas propiamente, pero caminaban bastante. Pero caminaban. Y luego enseñaron a la gente a viajar. Y estos otavaleños viajeros han vendido la imagen de su ciudad y la gente cuando viene al Ecuador quiere venir al mercado de Otavalo, pero ahí comencemos a hablar de turismo. La gente viene al mercado, a la plaza de Ponchos y a los alrededores, compra algo y se regresa, a veces se come una fritada. Ciudad de paso. Es ciudad de paso. Tenemos que ofrecer a los turistas la posibilidad de quedarse y hay 2 necesidades para eso. Primero, atracciones complementarias y una de ellas, museos. La gente dice, no, los turistas no van a museos. Al contrario, las grandes ciudades turísticas del país tienen museos. París tiene 380 museos, solo la ciudad. Entonces, nosotros estamos planteando de que hay que hacer 8 museos en Imbabura. Desde luego, el Museo Arqueológico y Antropológico de Otavalo, en donde hay condiciones. Aquí están las 2 colecciones arqueológicas más importantes de la provincia, la de don Víctor Alejandro Jaramillo y la de don César Vázquez Fuller. César Vázquez Fuller. Hay que hacer un museo que no solamente muestre pues, las 2 pequeñas colecciones, que son muy importantes, sino que muestre toda la riqueza de la que vale la pena decir, andina, lo de César Vázquez Fuller fue adquirido por la municipalidad durante la administración de Mario Conejo y está preguntando Otavalo, ¿en dónde está? ¿Cuándo funciona ese museo? Yo también he preguntado y me dicen que está bien protegido, bien guardado, menos mal. Ojalá que así sea, ¿no? Pero está guardado.
Y la de don Víctor Alejandro Jaramillo está medio disponible porque uno tiene que ir a visitar, pero es inadecuado. Así es. Otavalo merece un museo. Ibarra tiene que hacer un gran museo de artesanías, pero no solo del Ecuador, de todo el continente. La fábrica de Atuntaqui, yo tuve oportunidad de asesorar tanto al Museo de Ibarra, que está en construcción, como al Museo de la fábrica. La fábrica de Atuntaqui tiene un museo bastante bueno, pero es complementario. Tenemos que tener una red de museos y ahí funciona, y ahí se queda la gente, consume, el turismo se vuelve pues dinamizador del conjunto de la economía. Andreita, las funciones del Estado, Cuénteme. ¿cómo cree que deben estar, cómo deben manejarse? Totalmente independientes, esa es la idea. Las funciones del Estado han venido manejándose de una forma digamos, bajo una jerarquía, y esa no es la idea. Dentro de un país tiene que haber independencia, sobre todo de la justicia, de la parte electoral, de la Contraloría General del Estado, y eso no está pasando en nuestro país. Es por eso que debe hacerse las cosas como deben ser, es decir, las leyes claras por un lado, y por otro lado las libertades, y por otro lado también el tema de la independencia de cada una de las funciones del Estado para que cumplan su trabajo. Y cada una de las funciones. Así es, el Ejecutivo por un lado, el Legislativo por otro lado, el Judicial por otro lado, Transparencia y Control Social por otro lado, y Electoral por otro lado, pero cada una con su jerarquía institucional, no desde la cabeza de un gobierno. ¿Qué proyecto presentaría al respecto? Bueno, básicamente, desde mi punto de vista, la independencia tiene que verlo arriba. Es decir, el Ejecutivo tiene que entender que cada uno de los poderes del Estado tienen su independencia y a través de la misma Constitución se genera ello. No es cuestión de presentar un proyecto para ello, es cuestión de hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador. En cuanto a la ley de plusvalía, que se pretende que la Asamblea lo apruebe en caso de aquello acontecer y llegar ustedes a la Asamblea Nacional? Yo estaré, si es que salgo electo, entre los legisladores que echen abajo esa reforma en términos inmediatos, por 3 razones. La primera, porque es antitécnica, porque es anticuada, porque lo único que hace es subir los impuestos con criterios absolutamente superados. Sube exageradamente los impuestos. En segundo lugar, porque abarca sectores delicados como el sector rural. En esta ley, los campesinos van a comenzar a pagar plusvalía. Y que se diga que no está absolutamente falso. Y tercero, porque aprovecharon de esta ley, en cambio, para exonerar de impuestos y de otras obligaciones a las empresas mineras, que es lo que quieren introducir en el país. Por esas 3 razones, yo personalmente contribuiré a la derogatoria de la ley que está tramitándose, cualquiera cosa que se apruebe, porque realmente el principio fundamental sobre el que se ascienda es incorrecto. Y a propósito de leyes, la primera ley que yo personalmente, y me he comisionado delante de los rectores de las universidades y delante de la Federación Nacional de Profesores y de la FEUE, que voy a presentar en primer lugar en conjunto, conversando con otros legisladores que también salgan electos, si es que así sucede, es la reforma a la Ley de Educación Superior, que devuelva la autonomía a las universidades, que permita que las universidades ecuatorianas funcionen con amplias posibilidades de dar cuenta ante sus regiones, ante el país, de su responsabilidad, de que los profesores sean bien tratados y sobre todo que el ingreso a la universidad vuelva a ser un derecho fundamental. No solo el ingreso, la posibilidad de estar dentro de la universidad que tienen los jóvenes, sino de elegir su carrera. El derecho hasta de equivocarse que tienen las personas cuando deciden qué van a hacer de su vida. Esto me parece fundamental y para eso hay que suprimir este examen nacional de ingreso. Hay además que eliminar, tal como está concebida, la CENESID y volverla una secretaría técnica subordinada al Consejo de Educación Superior. De esa manera garantizaremos que las personas, que los jóvenes que salen ahora del bachillerato sin ninguna habilitación profesional puedan inmediatamente ingresar a la universidad o insertarse al trabajo. Y que quienes han ingresado a la universidad o puedan hacerlo, lo hagan a través de un sistema de ingresos racional que maneje cada universidad y que no se centralice en Quito. El centralismo es un pulpo horrible, es un pulpo que deforma la realidad. En este y en otros aspectos, como en el aspecto municipal, por ejemplo, esa ley que les pone una superintendencia a los municipios, eso es una barbaridad. Entonces, lo que estamos planteando es que no es solo cuestión de decirlo. Todo el mundo dice vamos a cambiar la ley y vamos sobre todo en este caso a eliminar
la restricción al ingreso. El problema es cómo hacerlo. Y creo que una experiencia larga, que aquí ya se ha mencionado, le va a permitir hacerlo. La Judicatura considera que está funcionando de acuerdo a las necesidades reales del país. No necesariamente. El Consejo de la Judicatura, en cuanto al Código Civil, al Código Penal, hace resoluciones o emite resoluciones a través del Pleno que no están siendo respetadas. Es decir, la resolución está bajo la Constitución, bajo las leyes orgánicas y bajo las normativas pendientes. Resulta que ahora las resoluciones tienen más importancia que ciertas leyes y que ciertos artículos de la misma Constitución de la República del Ecuador. Es decir, las cosas no se están haciendo bien y por eso es que nuestra propuesta es precisamente no a derogar cualquier ley, hay que revisar las leyes, hay que reformar las que estén bien hechas y simplemente necesiten algunos cambios y hay que derogar muchas de ellas. Y una de esas también es precisamente la ley de comunicación, porque esta ley de comunicación a nosotros, no, como comunicadores, como periodistas, como personas que tenemos contacto con los medios, no nos permite expresarnos y está yendo en contra de nuestros derechos como es la libertad de expresión. Estimados amigos, estamos dialogando con el doctor Enrique Ayala Mora y con la abogada Andrea Elizabeth Casar. Ellos están juntos, digamos, en la Unidad Popular, están apoyando la candidatura a la presidencia de la República del general Paco Moncayo. ¿Cree que llega? Desde luego. Paco Moncayo, aunque las encuestas últimas que se han exhibido son encuestas patrocinadas por determinadas candidaturas, lo que no han podido ocultar es que es la candidatura que más ha crecido, desde un 2 a 3% hasta las cifras que le dan. El más bajo, obviamente 7%, los que le dan más alto le dan 14%, pero lo importante es que Moncayo ha ido creciendo no solamente a nivel nacional, sino también a nivel de esta provincia, de modo que cuando lleguen las elecciones su crecimiento se habrá expresado precisamente en llegar en un lugar primero o segundo que le va a permitir entrar en la segunda vuelta. Andreita, ¿cuántos asambleístas piensan llevar a la Asamblea Nacional? Efectivamente los 4, porque precisamente a la gente hay que enseñarle a votar. Tenemos que votar por toda la lista, desde el primero hasta el último. Primero está Enrique Ayala Mora, segundo estoy yo, Andrea Casar, tercero está el compañero David Rosero, quien ha luchado en contra de la corrupción a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y finalmente está una compañera otavaleña, Estrella Bautista, que también ha realizado un trabajo comunitario bastante importante dentro de este cantón. Le voy a dejar a Andreita para que le haga el mensaje a los otavaleños. Claro que sí, muchísimas gracias. Nuestro mensaje, efectivamente, invitarles a todos a vivir una democracia y votar el día 19 de febrero en las elecciones por la Unidad Popular Listas 2, porque Imbabura tiene futuro. Doctor. Me sumo al mensaje de Andreita con todo cariño y muchas gracias. Estimados amigos, a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Conciencia electoral. Porque el ciudadano debe depositar su voto por la mejor opción para que lo represente. Conciencia electoral, porque el candidato debe estar revestido de honestidad, honradez y servicio leal a la patria. Conciencia electoral, una meditación que nos lleva a una verdadera democracia. Estuvo con ustedes Conciencia electoral.